Te digo que ya está grabando, porque ya me dijo que está grabando. Si no, espérenme, me voy a... ¿A usted no les sale el botoncito si está grabando? Es que cuando comienzo a compartir, ya no me sale. Sí, está grabando. Profe, está grabando. Cuando comienzo a compartir, ya no veo. No sé si a ustedes les pase lo mismo cuando comparten. ¿No? Sí, a mí me pasa. Sí, ya no se ve nada. Nada más ve tus diapositivas. Bueno, vamos a iniciar, chicos. Vamos a entrar en materia con este tema de la Revolución Mexicana y la educación popular. Bueno, la Revolución Mexicana fue un movimiento político, ideológico y militar que dio fin al porfiriato, ¿sí? Esta se inició entre los años de 1910 a 1940. En esta etapa se ubica. Esas etapas fueron de transformación social. Aquí se ven las modalidades de lo que es un progreso social, protestas, reclamos, violencias, asesinatos, supresión de instituciones, nacimiento de otras, y también la búsqueda de la democracia, pero con fines legalistas, ¿sí? Aquí también se impulsó lo que es el desarrollo cultural y las obras de estabilización económica. Ahora, ¿por qué puse a Porfirio Díaz? Porque cuando comienza la revolución, Porfirio Díaz pues ya se derroca y entra, como quien dice, en su puesto de presidente de la República, Francisco de Madero. Miren, aquí se los puse. Dice que fue un movimiento, es la protesta contra la reelección de Madero. Así se dio los inicios de la revolución. Y aquí les anoté 3 puntos muy importantes que inician con la revolución. Lo primero, pues que fue un movimiento popular promovido por este personaje que les puse aquí. ¿Ya lo vieron? Mi mano derecha es Francisco I. Madero. Y él lo hizo con clubes antirreeleccionistas. Esos clubes antirreeleccionistas eran en contra de Porfirio Díaz, ¿sí? Y pues el principal detonador de la lucha fue reelección fraudulenta de Porfirio Díaz. ¿Okay? Como sabemos, Porfirio Díaz se había estado proclamando presidente y pues hacía fraude para que él pudiera ganar. Y de ahí pues se dieron las rebeliones armadas. Estas iniciaron en 1911 y concluyeron en 1913. Bueno, aquí les mencionaré unos puntos donde hablan del desarrollo esquemático de la revolución. Bueno, para iniciar, se expresaba en forma de críticas en contra de lo que fue el régimen porfirista o el porfiriato. También se planteó esta parte de del partidismo, ¿sí? ¿En qué forma? Si en la expresión de la pobreza, en los reclamos de los obreros y de los campesinos. Entonces, fue una rebelión en contra de Porfirio Díaz, por eso vemos aquí una imagen de Emiliano Zapata, ¿ya lo vieron? También fue, en esta etapa de la revolución, fue la usurpación, ¿sí? ¿Por qué? Porque varios candidatos llegaron de forma ilegítima a ser presidentes en esta etapa, ¿sí? Entre ellos está Victoriano Huerta, ¿sí? Porque fue mediante una traición. Entonces, también se ve la parte convencionista, ¿sí? ¿Por qué? Porque este presidente Venustiano Carranza intentó una pacificación de todos los grupos. Entonces, vemos
diferentes posturas desde diferentes visiones, ¿no? De cada presidente. Ahora, Madero aspiraba a la presidencia y logró obtenerla, pero fue más para promover su proyecto personal. O sea, en sí él quería ser el presidente de México. Lo logró. Ahora, ¿cómo fue esta contienda de que Madero quería ser presidente? ¿Sí? En la campaña participaron Madero como opositor de Porfirio Díaz. Y también estaba Francisco Vázquez Gómez y su opositor era Corral. Entonces, nos damos cuenta de la manera fraudulenta que ganó Díaz. Entonces aquí Madero había preparado desde el año de 1909 3 grandes giras por el país. Así como hacen las giras los artistas, así hizo sus giras Madero. Pero fue para promover los clubes antirreeleccionistas, ¿sí? Estos clubes cambiaron su nombre después a Partido Nacional Antirreeleccionista. Y el candidato presidencial, que fue Madero, él fue aprehendido, ¿sí? Fue arrestado, fue encarcelado en San Luis Potosí, porque fue acusado de incitar a la rebelión, que pues la verdad era cierto, ¿no? Y durante su encarcelamiento tuvieron lugar las elecciones. O sea, cuando él estaba encerrado fueron las elecciones. Ay, permítanme, están hablando aquí. Ya. Bueno, en ese momento que fue encarcelado tuvieron lugar las elecciones. Y dieron el triunfo a esta reelección a Porfirio Díaz y como su vicepresidente, pues, Corral. Entonces, Francisco Madero, logró escaparse de la prisión y huyó a Estados Unidos. En Estados Unidos se refugió en San Antonio, Texas, y ahí redactó lo que fue el famoso Plan de San Luis. ¿Sí se acuerdan del Plan de San Luis? Había una frase muy importante que nos la aprendimos de memoria en la primaria. ¿Se acuerdan? A ver, el sufragio. ¿No recuerdan, chicos? Sufragio efectivo, no reelección. No reelección. Sí, muy bien, sufragio efectivo, no reelección. Ese era su punto, su frase del Plan de San Luis. Ya en febrero de 1911, Madero regresó al país y encabezó el movimiento de la rebelión, ¿sí? Ya la situación mejoraba para Madero, pero empeoraba para el gobierno. Y aparecieron varios personajes que les puse aquí, del bando revolucionario, ¿sí? A favor de la revolución. Y estos son pues Pascual Orozco, Pancho Villa, Emiliano Zapata, si fueron nuevos revolucionarios que aparecieron. Y a mediados de mayo de 1911 se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, en los que se aceptaba lo que era la renuncia de Porfirio Díaz. Aquí podemos notar que entre los nuevos revolucionarios está Zapata. Zapata, bueno, los revolucionarios que estaban con Zapata formularon el Plan de Ayala, ¿sí? Y esto propició que siguieran con la lucha. Y ya en 1911, Madero se postuló como candidato a presidente y su vicepresidente fue
José María Pino Suárez. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que las propuestas reformistas de Madero dejaron insatisfechos a casi todos los grupos políticos y clases sociales que lo habían apoyado a llegar al poder. Entonces, por esta razón, se volvieron sus enemigos, ¿no? Porque todos los que lo habían apoyado a Francisco Madero, no cumplió con lo que les había prometido. Entonces, por eso como que se le rebelaron. Y pues estas rebeliones armadas fueron promovidas por Emiliano Zapata y por Pascual Orozco, que en ese tiempo se les llamaba alzados antiporfiristas. Entonces, la presidencia de Madero fue iniciada a finales de 1911 y concluyó en una forma violenta en febrero de 1903. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bueno. Vayan tomando sus anotaciones, chicos. Esas diapositivas todavía no se las he subido a la plataforma, pero pues también les voy a hacer preguntas. La usurpación. Para poder derrotar a los alzados, Madero entregó la jefatura del Ejército Federal a Victoriano Huerta. ¿Sí? Es el de arribita. ¿Ya lo vieron? Bueno, ahora, él lo dotó de numerosos elementos y de recursos, o sea, le dio todo para combatir a los alzados. Huerta, Victoriano Huerta, era un antiguo militar porfirista, ¿sí? Él fue muy bien recibido en el ejército. Ya sabemos que Porfirio Díaz fue todo un héroe bélico, ¿no? Casi un super guerrero. Entonces Victoriano Huerta también tenía pues un gran currículum bélico, ¿no? Un picudo pues para la guerra. Entonces, aquí les puse un punto importante de la decena trágica. La decena trágica fue encabezada por Bernardo Reyes y por Félix Díaz. Y aquí hubo más de 6,000 muertos. Entonces, Madero y Pino Suárez, que igual busqué la imagen, miren si se dan cuenta, ahí se ven como que los dos así arrinconados en el coche, fueron asesinados a manos de los huertistas. O sea, fue traición, ¿sí? Victoriano Huerta lo mandó a matar. Y esta es una de las traiciones políticas más impactantes de México, ¿sí? Una rebelión armada en contra del presidente, ¿no? Y el plan de la ciudadela o plan de la embajada, fue un documento firmado por Félix Díaz y Victoriano Huerta en contra de Francisco y Madero. Y aquí ellos se pusieron de acuerdo para derrocar a Madero, y en este plan de la ciudadela también se le conoce como el pacto o plan de la embajada, por eso se los anoté. Y bueno, aquí se firmó en las instalaciones de Estados Unidos, en México, con el apoyo de un embajador que se llamaba Henry Lane Wilson. Y aquí ellos acordaron el desconocimiento del gobierno de Madero. Entonces, empieza lo que es la presidencia provisional de Huerta, Victoriano Huerta. Esta parte podemos recalcar que fue un golpe de Estado, ¿sí? Un golpe de Estado para derrocar a Madero, que era, Madero en ese tiempo era apoyado por el Imperio Alemán y Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos era William Taft, pero el nuevo gobierno de Wilson se negó a reconocer este nuevo régimen.
Entonces, terminaron por quitarle el apoyo a Huerta y él fue exiliado 17 meses después de su gobierno. Fue arrestado por las autoridades de Estados Unidos y, bueno, fue arrestado. ¿Cuál fue el pretexto? Porque le dijeron que quería negociar con espías alemanes. Entonces, aquí estamos hablando ya del marco de la Segunda Guerra Mundial y pues Huerta murió en prisión. Un poquito del contexto que sucedió en ese tiempo. Podemos dar cuenta las grandes influencias que tenía México, Estados Unidos. Entonces, para que ustedes den una idea de todo lo que se vivió en ese tiempo. Seguimos. Aquí entra la parte del constitucionalismo y les puse varios puntitos aquí. Inconformes con Huerta, antiporfiristas y maderistas. El gobierno de Victoriano Huerta comenzó con grupos políticos antimaderistas, ¿sí? Otros que también lo seguían eran hacendados, eran empresarios, pero todos eran con apoyo poderoso de lo que es el Ejército Federal, ¿sí? El general Victoriano Huerta tenía temor, ¿no?, de que volviera el régimen o la orientación porfirista. Y la rebelión contra Huerta se desarrolló en 4 escenarios importantes. El primero fue en Coahuila, encabezado por Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, cabe recalcar que él era antiporfirista, ¿eh? Entonces Carranza desconoció a Huerta por la usurpación que hizo de la presidencia, porque le había quitado la presidencia a Francisco Madero, y se dio a conocer lo que fue el Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe lo hizo Venustiano Carranza y su objetivo era desconocer el gobierno del general Huerta y también era hacer valer la Constitución. Entonces, por eso se llamó el jefe del ejército constitucionalista. Así se le llamó a Venustiano Carranza. El gobierno de Carranza fue reconocido por los Estados Unidos a finales de 1915 y desde entonces se dedicó a afinar su proyecto nacional que quedaría plasmado en la Constitución de 1917. ¿Sí? Bueno, a ver, para hacer memoria nada más, a ver si están poniendo atención. ¿Se acuerda del presidente de la Constitución de 1857? ¿Quién era el presidente? ¿No? 1857. Acuérdense. ¿57 o 77, profe? No hay ninguna del 77. 1857. ¿Qué presidente era? Me parece que mencionó Ignacio. Comonfort. Ah, sí, pero ese fue el que dio el golpe de Estado. Y entonces subió, a ver, está bien fácil, ¿no? Las leyes de reforma. Benito Juárez. Pues, miren, mejor se acordaron del traidor. Mejor se acordaron del que hizo el golpe de Estado que desconoció la Constitución. Fue Ignacio Comonfort y por eso subió
Benito Juárez, porque era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, por ley, le tocaba a él, aunque los conservadores pues no quedaron contentos, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era el otro personaje que querían que subiera a ellos? ¿No? Échenle coco, a ver, échenle memoria. ¿Quién era? El que ellos proponían que subiera. ¿No? Félix María Zuluaga. Bueno, vamos a continuar. La Constitución de 1917, que fue proclamada el 5 de febrero de 1917, y pues el jefe de gobierno, y por un proyecto de unificación y legabilidad. Aquí, en palabras de Venustiano Carranza, dice así, que le es altamente, en ese tiempo le era altamente satisfactorio entregar lo que era la nueva Constitución de la República, que es la Constitución de 1917, que fue reformada por el Congreso Constituyente y que tenía el privilegio de presidir, ¿sí? O sea, de redactar. O sea, el presidente estuvo apoyando la redacción de cada uno de los artículos, ¿sí? Y también menciona esta parte de después de largos, intensos y concienzudos debates, porque como sabemos, si nos ponemos a hacer un ensayo bien, que de hecho los ensayos que me estuve revisando, nada más 2 estuvieron bien. Los demás hay más o menos, porque 2 nada más les puse 10. Entonces, muy buenos ensayos. Pero cuesta trabajo, ¿no? Es tiempo, es debate, y más si nos vamos al tema de leyes, ¿no? Es estar pensando, quitando, poniendo. Como sabemos, las leyes siempre se renuevan, se reforman. Entonces, Venustiano Carranza rindió protesta como presidente constitucional de Estados Unidos, mexicanos, y su gobierno se enfocó en pacificar el país, en reorganizar lo que era la parte de la administración pública y en hacer valer la Constitución de 1900. Aquí les anoté unos puntos del artículo 3 de la Constitución de 1917, donde fomenta diferentes aspectos, como es el amor a la patria, la obligatoriedad de la educación primaria, y se fomenta esta parte de que iba a ser gratuita, habla de las universidades autónomas, en la parte de gobernarse a ellas mismas, determina los planes, determina los programas. En el capítulo 4, por ejemplo, habla de la igualdad del hombre y de la mujer ante la ley. En el artículo 24 habla de la libertad de culto. En el artículo 22 habla que se prohíben las penas de mutilación, ¿sí? Por azotes, por palos, imagínense en ese tiempo. Todo, fíjense cómo era la forma de pensar. Se prohíben las penas por mutilación, por azotes y por palos. O sea, ¿cómo era la sociedad en ese tiempo? También el artículo 17 habla de no hacerse justicia por sí mismo, ¿sí? Ahorita como que ya vemos que de pronto no se respeta la ley, pero en ese tiempo se prohibía, entonces de plano estaba muy fuerte esta parte, ¿no? A ver, ¿hasta acá vamos bien? Sí, profe.
Seguimos. En esta diapositiva vemos una triste realidad de lo que realmente pasó en la revolución. En el caso de la educación, nos menciona nuestro autor del libro Villalpando que el cine, o sea, si vemos películas de la revolución, ha explotado mucho el sentido de que en esta etapa se enseñaba bajo un árbol. ¿Sí? En esta etapa de la revolución, en el cine nos proyectan que los niños seguían yendo a clase, cuando no es cierto. ¿Sí? En realidad no, porque no se podía. En un lugar donde hay guerra, donde hay luchas, donde de pronto salen y hay balazos y te matan, no puede haber clases, ¿no? O vas a estar mandando a tus hijos a clases. Entonces, dice que el cine nos lo pinta, toda la parte de la cinematografía nos lo pinta o explotado como novelas de la época, no es verdad. Entonces, no hay que dejarse llevar por todo lo que vemos, ¿no? ¿Quiero salimos, chicos? Porque ya me marcó. Salimos a las 2. Entonces, si nos saca el Zoom, volvemos a ingresar, ¿eh? Bueno, aquí les puse los gobiernos ante la educación y pues vemos varios, ¿no? Desde Porfirio Díaz hasta Adolfo Huerta. Pues de Porfirio Díaz ya sabemos bastante, ¿no? Pero pues enseguida les mencionaré la gestión del desarrollo de cada presidente en su gobierno respecto a la educación. Para iniciar, Porfirio Díaz reorganizó lo que era el Consejo Nacional de Educación Pública. Impulsó la construcción y adaptación de edificios escolares, tanto en el Distrito Federal como en los territorios federales. Instaló la parte de un nuevo edificio de escuela normal y primaria para maestros. Empezó a funcionar la Escuela Nacional de Altos Estudios. ¿Qué más? Se instaló en la ciudad de Escuela Internacional de Antropología, Etnografía de las Américas y mucho más, ¿no? ¿Qué más podemos decir de Porfirio Díaz? La creación de la SEP, la universidad, las bibliotecas, trajo la ilustración en el aspecto de diferentes autores, de revistas, ¿no? Los primeros pedagogos que surgieron en ese tiempo, en el aspecto educativo. Ahora, la presidencia de Francisco León de la Barra. Esta estableció lo que eran las escuelas rudimentarias en la República. En escuelas primarias superiores, y también se inauguran las 2 superiores y 5 elementales, los kindergarten, jardín de niños, anexo a la Escuela Normal de Maestras, que eso lo vimos con el periodo de Porfirio Díaz. También fue inaugurada lo que era la Escuela Normal Nocturna o Nocturna Especial. También se llevaron a cabo los congresos de la educación primaria. Ahora, ¿qué hizo Francisco I. Madero en su presidencia? Él se cuidó en esta parte del cuerpo docente, la higiene en las escuelas, se instituyeron comedores escolares en el Distrito Federal, se reciben alimentos gratuitos, en las escuelas superiores y universitarias recibieron impulsos, también modificaciones que iban a tener provecho en la educación. Se crea la sección de instrucción rudimentaria. ¿Qué más? Se mandaron construir
bancas, bueno, mesas banco, de esas que hay en las primarias, para las escuelas rudimentarias. También la inscripción de escuelas normales, industriales, comerciales, la inscripción de escuelas como era la preparatoria, profesionales, de bellas artes en el año escolar. Aquí vemos cambios también. En la presidencia de Victoriano Huerta también hubo cambios o hubo aportes, y entre ellos, ¿cuáles? Pues se procuraba que los alumnos y las alumnas de las escuelas normales terminaran la carrera, ¿sí? Y que al instante fueran nombrados profesores de grupo. ¿Qué más? Siguieron funcionando lo que eran las escuelas rudimentarias. Se dio una nueva organización a los comedores escolares y estos se convirtieron en centros de reparto de alimentos. Se dispuso también la utilización de libros de texto en escuelas primarias elementales y se abrió al público el Museo Nacional de Historia Natural. Ahora, que la primera jefatura de Venustiano Carranza. Aquí fíjense que no se rindieron informes presidenciales, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a abundar un poquito de más de él, pero la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes desapareció en un futuro próximo de su presidencia de él, pero quedó dividida en departamentos, como la Secretaría del Departamento Administrativo, la Dirección General de Educación Pública, la Dirección General de Bellas Artes, la enseñanza técnica en la universidad. También menciona esta parte de que la enseñanza iba a ser laica. En este año también, o en estos años de Venustiano Carranza, siguieron vigentes lo que eran jardines de niños, escuelas elementales, escuelas superiores, escuelas nocturnas. Se hizo necesaria esta parte de la policía escolar, ¿sí? Para que fuera efectiva la asistencia a las escuelas básicas. Fíjense cuántos presidentes pasaron, ¿eh? Esto de obligarlos a ir a la escuela fue desde Benito Juárez. Estamos hablando de 1857 y ahorita estamos manejando ¿qué años? A ver, chicos. Nada más con la Constitución, guíense. De 1917. 1917. ¿Cuántos años ya pasaron? A ver, con su celular. De 1857 a 1917. ¿Cuántos? 60. ¿Cuántos? 60. 70. No, pues un montón de años y seguían con lo mismo. Hasta se le llama policía escolar, ¿no? Para que se hiciera efectiva la asistencia a las escuelas. Bueno, para que se den una idea del contexto, ¿eh? También se crea la Dirección General de Enseñanza Militar, en las escuelas superiores nocturnas y se clausuró un internado nacional y fíjense ya cómo se descentraliza esta parte de la instrucción pública, está a cargo de los ayuntamientos, ¿sí? Entonces ya no iba a estar a cargo del gobierno federal, sino que cada estado se iba a hacer cargo de su educación. Y de ahí, pues ya por la SEP, ¿no? Entonces nos damos cuenta de esta parte
descentralización de la educación. Igual, en la presidencia de Adolfo Huerta, la Universidad Nacional se reorganiza, se termina el proyecto de la federalización de la enseñanza y se organiza la universidad. ¿Sí? La universidad se organiza para preparar a profesores honorarios, pero de ambos sexos. Bueno, vamos a salirnos porque ya dice que queda menos de un minuto y continuamos, chicos. Nos volvemos a conectar, por favor.